Perfecto, perfecto. Muy bien, voy a comenzar leyendo el chat. I am Joelvin dice saludos Juan. Juan Pedro dice hola, hola. Hola, gracias por estar por aquí. Espero y el directo sea de su agrado. Y en esta ocasión vamos a estar creando una página web, un nicho específicamente para intentar monetizar, o sea, los típicos tipos de contenidos que hace un nichero. Eh, Y pues vamos a ver de qué forma vamos avanzando en la creación de esta web para ver qué cosas nos conviene o qué cosas no, de acuerdo al tipo de web que vamos a hacer, porque ya sabemos que sí, hemos probado distintas formas de hacer las cosas y qué sé yo, pero dependiendo del tipo de web y demás, y de nuestras preferencias, es los procesos que vamos a seguir. El objetivo es que el resultado le sirva a las personas. Juan Pedro dice quesos de vaca, cabra, exactamente de todo en general, quesos. Tony Pruni dice buenas, buenas. Michael Duarte dice quesitos, quesitos. Michael Duarte también dice hola chicos, hola, hola. Muy bien, entonces, sobre esto, pues lo primero que deberíamos hacer antes de probar un modelo de lenguaje o ese tipo de cosas, usar Gemini, GPT, lo que sea, pues primero debemos de tener algunas ideas de contenido y demás, ¿no? Entonces, para ello, ¿por qué de quesos? Porque yo ya había investigado un poco sobre esta temática. Ah, de hecho, ahí está. Se supone que yo había desactivado para que no me apareciera esto, que no me aparecieran las búsquedas anteriores. Porque si no, aquí mismo en directo se puede llegar a ver cosas que no se deberían, o sea, sobre nichos o qué sé yo. ¿Eh? No me interesa que guardes ninguna búsqueda. Ahí está. Porque si no, a partir de ahí, pues sí pueden alguna persona lograr ver algún nicho, alguna cosa que he investigado y que no quiero mostrar. Muy bien, entonces, sobre quesos. ¿Qué sucede sobre quesos? Que si es un nicho, es una temática muy específica para la que seguramente no existe una web que hable muy a fondo sobre este tema. Probablemente hay más en canales de YouTube que en webs. No significa que no haya webs de esto, significa que probablemente sea un complemento de la web. Hablar cosas informacionales, estilo tutoriales, etcétera, etcétera, porque seguramente el tipo de webs que nos aparezcan sean principalmente para comprar quesos. Aquí pues buscando quesos vemos que ya nos van a salir distintos tipos de páginas y de hecho seguramente, por ejemplo, esta página, aunque tenga un blog, a lo mejor es una tienda o algo así. Comedores de centros educativos, quién sabe qué. Así que el primer detalle sería el keyword research, que este es un verdadero keyword research o investigación de palabras clave. No va a ser simplemente, pues todas las palabras clave que tenga posicionada esta página y listo, o algo así. Tenemos que hacer una verdadera búsqueda para intentar centrar, unificar, juntar para una única web todas las consultas que una persona puede hacer acerca sobre quesos sin la parte transaccional, sin la parte de compra-venta, sino solo la parte informativa, aunque quizá en un caso intermedio. Tipos de quesos, a lo mejor ya se está acercando más como a una venta, pero ahí no están esperando hacer la compra, sino apenas que están investigando, por así decirlo. Entonces, para esto podemos usar SEMrush, Ubersuggest, lo que sea. Vamos a usar SEMrush en este caso. Si no, pues ahí está Ubersuggest, va a ser lo mismo, muy similar. Ah, ya me está pidiendo cambiar de contraseña. ¿Por qué SEMrush? Pues porque lo tengo. Si no, pues Ubersuggest o lo que tengamos, o Keyword Planner de Google, o las sugerencias de Google, o qué sé yo. Aquí seguramente si usamos cosas como pues directamente que cuando escribimos una palabra clave nos da las palabras claves similares. De hecho, probablemente en este punto funcione mejor el Keyword Planner, aunque nos va a salir mucho transaccional, es el problema. Eh,
Aquí pues tenemos muchas palabras clave, ¿no? Sin embargo, entre estas palabras clave tenemos varios problemas. Primero, lo de la intención de búsqueda. Si es informacional, transaccional, variado, ambas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que es lo que mencionaba. Cuando es un tipo de queso ya específico, pues puede ser tanto informacional como transaccional, como quererlo comprar. Pero no solo ese es el problema por aquí, sino que entre este tipo de cosas vamos a ver cosas como esto de aquí, precisamente. La palabra queso o similar, pero en algo que no tiene nada que ver. Vicente Fox Quesada es un expresidente de México y no tiene nada que ver con quesos. O a lo mejor puede haber alguna canción, alguna serie, alguna película que se llame, ¿sabe qué? Mi queso. Y a lo mejor nos va a aparecer por aquí. Tenemos ese tipo de detalles que aquí tuviéramos que hacer mucha investigación de cada palabra clave, aunque aquí tengamos la lista. Tendríamos que ir a revisar muchas de ellas en Google para ver exactamente a qué se refieren. Además de que no sabemos a ciencia cierta y de forma muy exacta, de forma automática, cuáles tienen la misma intención de búsqueda. Podemos saber más o menos esto a partir de códigos que ya tenemos para descanibalizar y se supone que las frases o palabras que sean muy similares, solo nos vamos a quedar con una de cada una, o sea, solo con una de cierto significado o juntarlas, pero eso es a partir de lo que un modelo entiende de qué tan mm, iguales tienen el significado de dos frases, no tal cual de cómo funciona en Google la intención de búsqueda. Eh, Además de que siempre terminaríamos yendo a Google, por ejemplo, para esto. Tabla de quesos. ¿Qué significa? ¿Quieren una tabla con los distintos tipos de quesos o quieren una tabla en la que manipular los quesos o específicamente qué quieren? Luego aquí, por ejemplo, también está queso de puerco, que esto no tiene nada que ver. Esto es como una especie de jamón, así que tampoco. Ese es el problema de por aquí. Esta es la forma en la que comúnmente la gente muy experta en SEO haría las cosas y principalmente una agencia. Si una agencia, a una agencia de SEO y marketing le piden eh, que mejore el SEO de una web, de una tienda que vende quesos, pues probablemente tienen que hacer un montón de investigación de palabras clave, no solo a partir de esta búsqueda, sino también de ver competencias, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ellos mismos organizar todo. ¿Pero por qué? Porque en ese caso no hay de otra. Lo que quieren posicionar es una web de quesos. Tienen que hacer todo lo que está en sus manos para posicionar una web de quesos. Cuando uno es nichero, se intenta ir por temáticas sencillas. Y no tanto por temáticas sencillas, sino por estrategias sencillas. No nos vamos a poner a hacer eso cuando lo único que vamos a ganar es dinero a partir de bloques de anuncios y quizá nuestro trabajo va a ser mayor a lo que podemos ganar comparado con otra temática. Así que pues sí, muy interesante todo esto, pero no me voy a poner a revisar 217.604 palabras clave aquí y luego buscando de otras formas y luego en otra base de datos de otro país y luego buscando con otras herramientas y luego viendo la competencia, viendo las palabras clave que tiene la competencia, etcétera, etcétera. Porque es más, ¿qué tal si algo sobre quesos ni siquiera se busca con la palabra queso? Así que, pues sí, muy bonito y todo, pero no lo voy a hacer de esta forma. Aquí quizá la forma automática que pudiéramos utilizar es con esos scripts que tenemos de descanibalización, pero sería mejor para palabras clave un poquito más largas, más long tail, no tan cortitas como estas, y aún así no va a ser 100% exacto. Además de que después de eso, ¿qué? No vamos a tener las variaciones de palabras clave reales, y no vamos a tener la intención de búsqueda real. Vamos a ponernos a hacer los artículos solo con lo que sabe el modelo del lenguaje o vamos a hacer que eso se busque en Google y a partir de eso obtenga información el modelo para crear un mejor artículo. Digamos que hay muchos pasos que no nos darían la creación de un nicho rápidamente. A menos que sea un super nicho de super baja competencia y que estemos muy seguros de que va a funcionar muy bien, pues de todos modos creo que hay mejores formas de invertir nuestro tiempo. Un ejemplo también en Uber Suggest, pues es que es lo mismo. Nada más vamos a entrar aquí y buscar queso. ¿Qué tiene de diferente? Los colores.
buscar. Y aquí la misma explicación y ejemplos que pusimos acá se aplicarían aquí. Es lo mismo. Con la diferencia de que mientras que acá tenemos en total 217,000 palabras clave, aquí tenemos 440, 17,100, 55, bla, bla, bla. Pero tener más no significa que todas nos sirven. Y además, una vez aplicando un montón de filtros, pues vamos a perder un montón. Por ejemplo, lo de Vicente Fox Quesada no tiene nada que ver. Y quién sabe si aquí también aparezca Vicente Fox Quesada. También puede que aparezcan menos, precisamente porque estén mejor filtradas. Así es, no aparece Vicente Fox Quesada. Con lo cual nos aparecen menos, pero aparentemente que sí nos sirven. Link dice, buenas, hola, hola. Muy bien, ahora, si esta forma estoy mencionando que es muy buena, pero quizá no es la mejor forma, lógicamente, haciendo las cosas estando conscientes de cada una de las palabras clave. Si bien es la mejor forma, ya vimos el inconveniente, que es mucho trabajo quizá para poco beneficio. Comúnmente el nichero pues intenta tener un equilibrio, intenta irse a los nichos más fáciles. ¿Por qué? Por lo que mencionaba. Una tienda de quesos no tiene de otra más que posicionar para quesos. Y su mayor beneficio, o el único, va a ser vendiendo quesos. Mientras que, en nuestro caso, no necesariamente debemos de posicionar una web de quesos y además, nuestro mayor beneficio son anuncios. Es mucho menor que vender quesos. Así que es algo a tener en cuenta. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es empezar a buscar queso. Aquí vimos que esta página llega a hablar de queso, pero no es una web específica de queso, sino de comida. De algunas cosas en cuanto a comida, creo que como para colegios y así, no entiendo bien. Y vemos pues que entre todo esto, mínimo hay un artículo de quesos, pero y todo lo demás no nos interesa para prácticamente nada. Así que, ok, esa no. Wikipedia pues habla de muchas cosas, no solo de quesos. Este de carnes, por ejemplo, puede tener una categoría específica de quesos, pero, de hecho ya estamos en ella, pero para comprar queso. Aquí no habrá un blog, porque comúnmente si hay un blog, pues puede hablar un poquito más sobre quesos. No. Bueno, vamos a buscar directamente queso blog. Hola Juan, saludos a todos los presentes. Hola, hola. Fabián dice hola, hola, hola. De hecho, aquí está lo que yo ya había buscado un poco. Aquí vemos que comúnmente sí hay webs de quesos, pero específicamente para vender. Si nos vamos a la página principal, seguramente esto es una tienda. Así es. Envío gratis, en pedidos, quién sabe qué, quién sabe cuál. Pero entre todo esto vemos que tienen un blog de contenido inbound. Algunas veces van a tener, aquí hay dos opciones. O el contenido inbound está perfectamente creado, la parte del blog, y posiciona súper bien y ataca muchas palabras clave, o hay puro contenido basura que ni llega a posicionar. De que hacen un blog, sí, pero un blog que nadie va a leer. De ahora tenemos tal queso, nuestro 25 aniversario. Compramos una nueva, ¿sabe qué? De quesos. Y eso a nadie le va a interesar. Aquí más bien nos interesan. Esto, por ejemplo, es más como noticia. Por ejemplo, esto puede que sí tenga palabras clave. Los 26 quesos, denominación de origen de España. 11 quesos latinoamericanos que necesitas probar. Alérgenos en el queso. Esto ya directamente es una palabra clave. Así que aquí está interesante. Páginas como estas ya tienen una parte de blog. Pero ahora, ¿y cómo separo las palabras clave de la tienda de la parte del blog? Mirta dice, hola a todos, hola, hola. Hay veces que de acuerdo al slug, si la página tiene una arquitectura silo bien definida, incluido en los slugs, al pasar al entrar a uno de los artículos, aquí simplemente pasando el cursor, vemos que en este caso tenemos algo excelente. Y es que los artículos, no es que aquí en blog estemos aquí, en esta subcarpeta, y que luego al entrar a un artículo esté de nuevo afuera. Los mejores quesos. Este va a ser la mayoría de los casos que aunque estemos en blog
Una vez cada artículo entremos a ellos, van a estar fuera, van a estar en la raíz. En este caso no, tenemos algo muy bonito que nos va a ayudar bastante. Y es que todas las palabras clave que nos van a interesar, informacionales, están dentro de esa subcarpeta. Todos los artículos que lleguen a posicionar están dentro de esa subcarpeta. Con lo cual, esto nos lo podemos llevar, por ejemplo, a SEMrush. Si SEMrush tiene ganas de cargar. Hay gente que no sabe usar las conjuntas. Vámonos a... Bueno, lo pegamos ahí directamente. Y aquí vemos una cosa. Actualmente estamos viendo la información del dominio, la raíz del dominio, o sea, el dominio completo. Pero aquí lo que nos entraría es lo que nos interesaría. No es la URL exacta, es el subfolder. O sea, no las palabras clave y demás para la que esa URL está posicionada. O sea, la lista de los artículos. No nos interesa eso. Nos interesa lo que hay dentro de ahí, que son precisamente los artículos. Aquí, de hecho, algo interesante es una tienda de quesos. Perfecto. ¿Hacia qué país va dirigido? España y Portugal. Está en euros. Ok, ahí tenemos una buena pista de la parte de la tienda donde casi que es el único país en el que va a posicionar, en España. La parte del blog no está intentando vender quesos, porque para empezar, alguien que venda quesos en España, muy difícil, también los va a vender en México. Eh, con lo cual, esta misma web, una vez que la metamos en una herramienta como esta, estaría interesante, pero no poner esto, que son las palabras clave de España. Son más, sí, porque también está posicionada la tienda. Pero si solo me interesa la parte de blog, puedo probar con otro país que también hable español, en este caso México. Así que aquí ya tenemos otra forma de filtrar un poquito más a tener solo las palabras clave que sí nos interesan, las palabras clave que tienen que ver con la parte informacional. Aquí estamos viendo que, bueno, además de que tenemos el subfolder y demás, vemos que sí, todo es más informacional. De hecho, aquí mismo nos dice, la intención de búsqueda es informacional. Ahora, esto es una referencia, no nos debemos basar 100% en esto. Por eso estamos nosotros intentando hacer cosas en vez de directamente desde un inicio haber aplicado el filtro. Aquí vemos que hay un queso llamado Halloumi o algo así, que tiene tanto intención de búsqueda informacional como transaccional. Pero en este caso, el artículo que posiciona es informacional, es un artículo del blog. Aunque también para esa palabra clave hay resultados transaccionales de gente que quiere comprar ese queso. Aquí está, 500 gramos. Aquí tenemos información de ese queso, información de ese queso, y aquí para comprarlo, aquí información del queso. Así que, ok, en ese caso ahí tenemos una palabra clave que es tanto informacional como transaccional, pero en este caso el contenido que nosotros obtendríamos como base es informacional. Así que nos sirve. Perfecto, entonces aquí ya tenemos unas primeras palabras clave, 493, bastante bien, sobre quesos. Alguien aquí empezaría a hacer un montón de cosas como, bueno, y solo las que estén mejores posicionadas, y solo las que tengan mínimo tantas búsquedas, y solo las que sabe qué, y solo las que sabe cuál, y solo las que sean muy largas. Por ejemplo, que la palabra clave tenga más de 3 palabras, para que sean palabras clave long tail. Esto era muy interesante. Cuando teníamos que pagar en tiempo y en dinero por la creación de artículos, en la actualidad deberíamos, y más en el tema de los nichos, deberíamos de tratar de no elegir las mejores palabras clave, sino de que nuestra estrategia sea muchos pocos. En vez de tener mucho tráfico a partir de pocas palabras clave, tener, no sé qué es lo que acabo de decir, se me fue, pero volvamos. Muchos pocos, esta es mi estrategia. Con muchos pocos me refiero a muchos artículos, pocos visitantes, en vez de
tomar el muchos pocos al revés, que sería mm, pocos artículos, muchos visitantes. Esto parece una estrategia mejor, porque, pues ok, dedico mi tiempo solo a lo que más me puede dejar beneficio. Pero comúnmente no es la mejor opción porque seguramente es lo más competido y además tenemos más posibilidades de que caiga nuestra página, comparado con darle respuesta a todo tipo de cuestiones más específicas y además no solo más específicas, sino el simple hecho de tener más artículos, si algo nos llega a desposicionar, es más difícil que desposicione todo, a excepción de que sea un problema de autoridad de dominio o algo así, pero en cuestión de que salen nuevas competencias y demás, va a seguir saliendo más competencias de esto que competencias de tan simple. Lo voy a resumir. Es mejor tener 1000 artículos en una web y que cada artículo reciba una visita al mes, con lo cual en total tendríamos 1000 visitas, que tener un único artículo con 1000 visitas al mes, porque luego si ese artículo ya no posiciona, pasamos de 1000 a 0. Así que creo que este tiene un poquito más de sentido. En la actualidad, ¿por qué? Porque podemos hacer contenidos en masa y de buena calidad y así de específicos. Eh, Así que yo aquí quizá el único filtro que aplicaría sería esto. Top 3 o top 10. ¿Esto con qué objetivo? Que las URLs y palabras clave que nos aparezcan estén bien posicionadas. Bueno, de hecho aquí ya perdimos un montón de palabras clave, pero no importa, porque nos estamos quedando con lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque seguramente es muy común. Google no solo nos muestra resultados de nuestra palabra clave, sino que más bien organiza de lo que más se parece a lo que buscamos a lo que menos se parece, siempre intentándonos dar la misma cantidad de resultados, que creo que son 500 entre todas sus paginaciones. Entonces, para una temática en la que no haya tanta competencia, lo que nos va a estar saliendo muy muy al fondo son cosas que ya casi no tienen nada que ver. Entonces, si aquí tomamos en cuenta todo, hasta una palabra clave y una URL que nos aparece en el top, bueno, aquí llega hasta el 100, pero si nos aparece en la posición 100 o en la posición 99, a lo mejor la palabra clave es ¿por qué Pikachu comió queso? Y a lo mejor es en un artículo que habla de queso, pero que está súper mal posicionado para esa palabra clave. ¿Por qué? Porque ya no hay más artículos y ahí con algo tuvo que rellenar Google los resultados. Así que aquí, bueno, nos vamos a quedar con el top 10 y vamos a ver cuántas palabras clave obtenemos de por aquí. Obtenemos 91. Ok, pero estas son palabras clave que aún las peor posicionadas se supone que deberían de funcionar bastante bien. Vamos a cambiar aquí para ver el top 10, las que están en posición 10, ¿qué tal son? Queso de Grazalema oveja. Sí tiene que ver con nuestra web y el artículo también. Por el contrario, si quitamos ese filtro, queso es el queso azul, canario, flor, tirosina, alimentos. ¿Cómo usar cuchillos para queso? Ok, no está mal del todo, pero los cuchillos para el queso. eh, Aquí ya más bien habla de cuchillos. Brócoli asado, pasta, quién sabe cuál. Así que sí, este filtro es importante. No lo que aparezca esa web como relleno para palabras clave en la que ya no hay más y aparecen esos resultados solo como relleno de los resultados, sino realmente lo que sí sirve para esa palabra clave, para esas palabras clave. Entonces, ok, de aquí ya tenemos 91 palabras clave, muy poquitas. Así es, pero es que precisamente por eso estamos tomando este nicho, porque no hay una única web que ya ataque 100% esa temática. De cualquier forma, vamos a poder sacar un montón de palabras clave. No tengo nada en descargas. Ok, estas son las primeras que vamos a tomar. Esto mismo se puede con Ubersuggest. Ok, Ubersuggest no tiene tantos filtros. Pues descargamos la lista y aplicamos el filtro en la hoja de cálculo. Es lo mismo. La única diferencia es que aquí ya bajamos solo lo que nos interesó, mientras que acá tendríamos que bajar todo y filtrar, eliminar ya en nuestra hoja de cálculo. Pero es lo mismo. En esa parte sería en palabras clave tráfico. Y aquí es donde podemos poner un dominio o una URL exacta.
Aquí no podemos poner un subfolder, que todo lo que esté, que todas las URLs que comiencen así, nos aparezcan. Aquí solo aparece la URL exacta o el dominio. Entonces, ¿cómo le hacemos? Igual, descargamos todo lo del dominio y filtramos en local. Esas son las únicas diferencias. Ya tenemos entonces información de esta página. Por aquí vemos que hay más páginas que nos pueden servir. De lo contrario, también sabemos que las herramientas, incluido Ubersuggest también, tenemos una parte en la que podemos ver competidores, que ese dominio, las palabras clave que tiene posicionadas, qué webs hay similares que posicionen muchas palabras clave en común. Esto nos puede servir para complementar nuestro listado de palabras clave. No para tener palabras clave repetidas, sino para las que son diferentes, no las que son comunes. Las que son diferentes, de ahí podemos tomar más. De aquí vemos que pues hay muchas webs. Seguramente en esta temática van a aparecer mucho dominios.es y demás, o por lo menos webs centradas en España, porque allá sí las cosas como fermentadas en cuanto a queso y demás, como que les gusta mucho. Aquí, por ejemplo, en México, no. Aquí nomás les gusta el irritante. Van a hacer una web de lácteos, 100 de queso, 100 de leche, 100 de yogur y otros lácteos. Sería bueno. ¿Y por qué mejor no separarlas y hacer 300 de quesos, 300 de leche? Porque no necesariamente... Ok, son temáticas similares porque todo proviene de la leche. Pero una persona que quiere buscar un queso, ¿va a querer buscar un yogurt? Lo dudo bastante. Tenemos que pensarlo ahí más que en temática similar, temática que a la persona le guste. Por ejemplo, tan simple. A lo mejor una página de videojuegos habla de Xbox y también habla de Play y también habla de Nintendo. Porque probablemente a una persona que le guste el Xbox, a lo mejor tiene también un Nintendo Switch. Pero por el contrario, alguien que esté buscando quesos no va a querer también buscar yogurt. O por lo menos no tiene que ver una cosa con la otra. Puede tener ambos gustos, pero no necesariamente porque le gustan los lácteos. Bueno, yo así lo veo. Pero es que aquí ya depende de las estrategias de cada quien, lógicamente. Si yo supiera cómo se hace todo. Muy bien, entonces aquí tenemos webs. Solo hay que tener algo en cuenta comúnmente con estas herramientas. Y es que Ubersuggest o lo que sea, en esta de sitios web similares, no se basa a partir del subfolder, se basa a partir del dominio. Aquí diremos, pero aquí dice subfolder. Sí, pero esta parte de aquí es a partir del dominio, solo que yo estoy medio tonto y quité la advertencia, pero esa sección se basa en el dominio, no en el subfolder. De hecho, aquí está. Eh, Aquí nos dice que es a partir de quesoteca.com, no a partir del subfolder. Acá lo mismo. Esto nos muestra los competidores y demás del dominio, no de ese subfolder. Pero de ahí también podemos tomar más webs que nos puedan servir. Ahora, si de aquí tenemos otras webs de las que podemos sacar palabras clave, y aquí también, no significa que solo nos debamos de quedar con estos competidores y luego también con cada uno de estos de por acá, sino que más bien debemos de tomar cada uno de estos y a cada uno de estos sacarle sus competidores. Porque a lo mejor aquí entre los competidores, comparado con esta web, a lo mejor hay alguna que solo tiene una palabra clave en común y ni siquiera le hacemos caso. Pero a lo mejor comparado, a lo mejor, ok, esta es muy similar a esta. Y a lo mejor esta, si le buscamos sus competidores, sí va a tener más keywords similares. Sí nos va a aparecer en la lista. Una que esté acá más abajo o que ni siquiera aparezca. Eh, Creo que se entiende la idea. Bueno, y aquí está. Este reporte solo muestra los competidores del dominio quesoteca.com. O sea, no tiene en cuenta el subfolder. Muy bien, vamos a la siguiente web. En este caso, de hecho, esta es de México. ¿Quién hizo esta web? Esto es una tienda, seguros. Bueno, sí, ya aquí como tienda tiene más sentido, pero la parte del blog parece un nicho mal hecho.
Aquí vemos lo que comentaba de los blogs, que a veces están mal hechos en el sentido de ponen lo que cualquier noticia sobre la marca, no algo como contenido inbound y demás. Aquí no significa entonces que no haya buen contenido. Significa que no está bien optimizado para SEO. Pero aún sin estar optimizado para SEO, puede ser que alguno de los artículos sí los hayan hecho bien sin siquiera tener una estrategia. O si esté posicionado un tutorial sobre quesos o qué sé yo. Pero aquí tenemos que revisar lo mismo de hace rato y aquí ya tenemos un problema. Y es que los artículos de esta web no están en el subfolder blog. Con lo cual, para tomar solo la parte que nos interesa de artículos, de sacar palabras clave e ideas de contenido del contenido inbound, pues lo tenemos un poquito más difícil. Algo que pudiéramos hacer es cada uno de los artículos pasarlos individualmente por la herramienta para ir sacando las palabras clave. Pero si es un blog con más de 100 artículos, pues qué flojera. Eh, y de todos modos, aquí sí no va a haber muchos contenidos que nos sirvan. Es lo que comento, es un blog no centrado en aparecer en Google. Pero podemos probar la siguiente forma. Hay muchas cosas que podemos hacer, lógicamente. Vamos a poner el dominio. ¿Y qué veíamos hace rato? Si era una tienda de quesos en España y queríamos ver qué contenidos posicionaban por ser informacionales, pues en México posicionaban también los contenidos de esa web, pero no los de venta, porque no iban a traer los productos hasta acá, pero sí los tutoriales. Entonces aquí lo mismo, si es una web, es una tienda de quesos, pues probablemente para México posicionen más cosas, porque posiciona también la parte transaccional, pero por ejemplo aquí también nos aparece España, con 53 palabras clave, que no necesariamente son de intentar comprar el queso, sino a lo mejor son tutoriales, a lo mejor son consultas. No significa 100% que eso funcione así, pero vamos a revisar. Primero vamos a entrar a ver las palabras clave entonces, en este caso de México, y aquí vamos a ver mucho transaccional. Para empezar, porque el blog vemos que no está muy bien trabajado. Queso asadero, a ver. Aquí dice informacional, y esto sí es informacional. Oh, sí. Qué raro. ¿Y lo transaccional dónde queda? ¿Que no es una web que vende quesos? Burrito estilo Jerez. Esto sí es transaccional. Historia de los burritos. No, esto no es transaccional. Esto en lo más mínimo es transaccional. No nos están vendiendo el burrito, nos están contando la historia. Ok, entonces, curiosamente, aunque el blog está mal trabajado, parece que directamente la parte de la tienda está peor todavía. Así que muchas de las palabras clave de aquí sí son informacionales. Aquí podemos, si queremos ir a lo rápido, aplicar el filtro para solo tomar lo informacional, se supone, según SEMrush, pero ya vimos que aparecía una que era, o esto, los burritos. Esto dice que es comercial y es la historia de los burritos. Ya será tuvimos otra que decía transaccional únicamente, no estaba información y transaccional. Solo está, por ejemplo, en esta transaccional, pero también es informacional. Así que aquí o hacemos trabajo manual o no sé qué vamos a hacer. A ver, vámonos a la parte de España. Comúnmente aquí, en esta y en otras herramientas como Ubersuggest, el- nos aparecen primero las que más palabras clave tienen. No significa que siempre va a aparecer Estados Unidos, México y España. Significa que bueno, también podemos tomar Estados Unidos porque hay mucho latino y mucho mexicano. Específicamente estas tres son las que más palabras clave tienen. Si nosotros aquí hubiéramos tomado para buscar en Chile, a lo mejor nos salía Chile y las otras dos que más palabras clave tenían. Que Chile no estaría en el top 3, pero bueno, pues no da para más esta listita. Pero lógicamente aquí podemos sacar más. Solo hay que tener en cuenta que algunas veces herramientas como SEMrush, de hecho principalmente SEMrush, hay algunas bases de datos de las cuales no nos permite bajar o obtener tanta información. Y no me refiero a que no haya contenido, sino que no nos va a dejar ni siquiera descargarlo.
o nos deja bajar solo 10 o qué sé yo, porque son como bases de datos más exclusivas, por así decirlo. Eso en Uber.Suggest no pasa. Ahí está lo que comentaba. Nos aparece, en este caso, la que elegimos, Colombia, y las otras dos con más búsquedas. Aunque comúnmente en idioma español siempre va a estar en el top 3 casi siempre, México, España y Estados Unidos. Ya no quiso funcionar esto. El problema de usar conjuntas. Vamos a ver. No, pero es que en este caso parece ser que la página son muchos contenidos informacionales. No hace falta irnos a aplicar este filtro para obtener solo lo informacional, porque aparte de todos modos aquí puede posicionar algo que de venta hacia México, no a España, y de todos modos hay cosas informacionales que posicionan en México, pero no en España. ¿Por qué? Porque está más centrado para México. Tan sencillo como eso. Otra cosa aquí que podemos aplicar si no queremos hacer trabajo manual es descargar todas las palabras clave, aplicar todo lo que vamos a hacer con todas las palabras clave. Pero el momento de que se scrapee el artículo, si lo vamos a hacer con un script, si el artículo es más bien un producto, no una publicación en un blog, a lo mejor no nos scrapea ni el título ni el cuerpo del artículo, o nos lo scrapea, pero a lo mejor como cuerpo del artículo tiene 10 palabras, de que es simplemente una pequeña descripción del producto. Así que ahí pudiéramos también tener eso como filtro para decidir con qué palabras clave y qué URLs nos vamos a quedar o no para generar artículos. Así que teniendo en cuenta eso, probablemente vamos a descargar todas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el blog ni siquiera está bien hecho, parece ser que es lo que más posiciona en esta página. Y además de que si le aplicamos el filtro de informacional, vemos que perdemos algunas que nos las marca como comercial o transaccional o quién sabe qué, y no tienen nada que ver. Solo que el único filtro que sí vamos a aplicar es top 10. Y ya nos quedamos con prácticamente nada, pero que sí nos sirven. ¿De qué me sirven más? Sí, no me sirven. Muy bien, ahí ya tenemos ese segundo resultado. Y aquí en competidores nos aparecerían otros. No necesariamente exactamente los mismos. Vamos a ver esto, que sería la antigua. También tiene sección de blog. Y lo mismo, no es un blog que esté principalmente centrado para atraer público, sino simplemente van publicando cosas en cuanto a lo que hacen. Vamos a ver si los artículos, aquí de nuevo tenemos el problema, no están en un subfolder de blog. Y además esta página, de acuerdo a cómo está la plantilla, a lo mejor ni siquiera se puede escapear bien. Bueno, sí, esta sí, no está tan rara. Entonces, esta es otra que tendríamos que pasar directamente el dominio raíz. O sea, la URL raíz, el dominio. Esquilar. Pues esquilar ovejas no tiene nada que ver con queso, según yo. Pero sí hay otras que nos interesen. ¿Y qué tiene que ver en una página llamada Queserel Antigua? Cortar la lana o el pelo al ganado. Alergia al queso, queso con hongos, esquilar ovejas, intolerancia a la lactosa, mapa. Aún así, aquí la mayoría de palabras clave nos sirven. Así que las bajamos. Descubre el mundo del queso. También tenemos sección de blog. Y vemos que algunos artículos, category, blog, el buen queso, está rara la URL. Y otras están directamente en la raíz. Beneficios del queso tierno. Pero aquí sí hay buenos artículos. Descubre los beneficios del queso de oveja, cómo contribuye la industria láctea a la repoblación rural, la historia del queso, quién sabe qué, quién sabe cuál. Mm, pues vamos a tomar también el dominio base. Podemos ser más específicos, qué sé yo, y directamente también con todo lo que nos aparecía en Keyword Magic Tool, que eran más de 200.000 palabras clave. Pues sí, también aquí nos aparecen principalmente palabras clave que nos interesan.
Parece que las páginas de quesos no saben, las páginas de venta de quesos no saben posicionar la venta de quesos. Quesosybesos.es. Tenemos sección de blog, muy bien diferenciada, con buenos artículos, pero de nuevo no tenemos el subfolder blog, con lo cual sería toda la web, sacarle palabras clave. Veamos. Ah, bueno, y aquí solo estamos tomando SEMrush, pero existen muchas formas de sacar palabras clave. Y de nuevo, puro casi informacional. Ah, bueno, otra cosa, otra forma en la que también nos podemos dar más o menos cuenta de cuáles son artículos de un blog y cuáles son productos es con lo largo de la URL. Comúnmente cuando es un producto, queso de cabra, y ya, a lo mejor eso es lo más largo que podemos tener de slug, mientras que cuando son artículos de un blog, comúnmente es más específico, porque además no tienen únicamente la palabra clave, sino que es tal cual el título escrito en el slug. ¿Qué tipos de queso de cabra hay? ¿Qué tipos de queso de cabra hay? Eso también, una vez que descarguemos esto, lo podemos revisar. Este no lo había descargado, ¿verdad? No. Blog de quesos. Aquí está, es lo que iba a comentar, está medio medio. Hay algunos artículos que sí nos sirven y otros no. O sea, hace los que posicionen nos sirven, tan sencillo como eso. Esto no va a posicionar. Y las URLs son, de nuevo, sin el subfolder. Así que no podemos tomar esto, porque esto no está en ese subfolder. Está desde la raíz. Y esta también es una tienda, ¿no? Envío en frío, sí, ya. Aquí vemos que en España van a aparecer muchos más, pero pues ya de por sí estoy centrando la página en México. Lo voy a dejar en México. Tienda de quesos, la casa de los quesos, quesos de Navarra. Aquí hay muchas que no me convencen que sean informacionales. De hecho, la mayoría. Aunque dice informacional, no me convence. Creo que esto no es informacional. Así es. Ah, interesante. Por eso lo marca también como informacional, porque nos da información sobre el queso. O sea, SEMrush no sabe esto, sino que Google también posiciona no solo como informacional, no solo como transaccional, sino también como informacional por esta parte de aquí. Y además, porque si buscamos esa palabra clave, también va a haber contenidos informacionales, no solo transaccionales. Ok, también nos puede servir, por lo menos esa parte. Va a ser cosa de revisar, de meterle mano a las keywords que estamos bajando, pero bueno, uy, aquí no sé por qué cerré eso. Si era este en el que le puedo dar para atrás para regresar a Google, sí. Fincalagranja.es. Ok, aquí no solo se va a hablar de queso, ¿sí? Sí, creo que sí. Queso artesano de oveja. Bien. Y de nuevo las URLs no están en el subfolder. Eso nos vendría de lujo, pero no estamos teniendo suerte. Es un dominio.es, con lo cual es una web centrada en España, pero pues así ya intento filtrar la parte comercial. Además de que ya todo lo tengo centrado en las keywords de México. No significa que solo va a posicionar en México. Aquí vemos también que las palabras clave son muy informacionales. Y vamos en Finca La Granja, ¿verdad? Mundo Quesos. Este es un nicho. Esta no es una tienda. Interesante. Parece que encontramos el primer nicho. ¿Dónde comprar? Es una sección.
Entonces de aquí casi nos va a servir todo. Sí tenemos una competencia directa y se llama Mundo Quesos. Esto nos va a facilitar mucho. Un mundo de queso posiciona la home. Vamos a tener que revisar eso. El mundo del queso también va a posicionar la home. Ok, esto no lo he descargado. No. Cerones es, supongo, una marca de quesos. Y de nuevo no tenemos los artículos del blog como en un subfolder. Cerones. Ya casi llegamos al final de buscar las palabras clave. Aquí ya no hay mucho contenido que nos sirva. Pero bueno, tenemos uno. Llevarnos 7 de tráfico. Bueno, más o menos. El volumen de búsqueda de la palabra clave es 260 y puede tener variaciones. Así que, perfecto. Ya esto siento que parece que solo estamos reentrando a las que antes ya había revisado. Sí, no, esto ya está muy fuera. Nuestras mesas de quesos. A ver, y los artículos están en... Y de nuevo no están en subfolder. Creo que aquí va a estar más complicado. Esta sí siento que es más puro tienda. Ah, pues sí tenemos palabras clave. Pero ya no me están gustando. Bueno, esta es porque así se llama la web. El queso tiene gluten, muy interesante. Tabla gluten es free, o sea, libre de gluten. Pues también lo bajamos. Tenemos 13 palabras clave aquí. Seguramente si seguimos revisando, para empezar no solo así en webs que ya existen, sino en otras cosas, podemos encontrar más sobre quesos, pero creo que ya tenemos un buen inicio. Y también recordemos, aquí no lo vamos a hacer tan a cero, tan completo, va a ser imposible, si de por sí ya llevamos buen rato haciendo solo la búsqueda de palabras clave. Pero recordemos también la parte de competidores, también nos puede servir. Y no solo eso, si queremos hacer mucho más a fondo las cosas, directamente en Keyword Magic Tool vamos a encontrar muchas palabras clave que no nos sirven, pero también otras que sí son sobre quesos y que no están directamente trabajadas ya actualmente en una web de quesos. A lo mejor están trabajadas en una web de recetas o a lo mejor están trabajadas en una web de tutoriales de todo tipo o de salud o de yo qué sé. Así que queso blog es una forma fácil para esta temática de encontrar partes de webs de las cuales podemos tomar palabras clave. Pero ahí estamos haciendo para empezar, intentando atacar palabras clave que ya una web de quesos ataca. También lo interesante sería palabras clave sobre quesos que todavía nadie que hable de quesos las está atacando, sino que posicione por pura autoridad, por pura fuerza bruta en otro tipo de webs. Así que aquí nos podemos llevar horas. Pero bueno, ya tenemos unas cuantas interesantes. Muy bien, esto de por aquí, creo que voy a cambiar de vista. Ahí está. Simplemente para preparar un archivo, un script para hacer esto. Lo estoy abriendo en Visual Studio Code. Perfecto. Ya estamos aquí. Entonces, ahí ya tengo todos los SVs y lo único que voy a hacer, aquí de hecho ya había agregado este script, que lo único que hace es lista el directorio, o sea, obtiene toda la lista de archivos que hay ahí, todos los SVs, los lee en formato UTF-8 en esa codificación para que tome en cuenta las ñes y demás del idioma español, lo junta en una única tabla y nos guarda esa única tabla en un archivo CSV nuevo. O sea, esto simplemente es para juntar todos los CSV sin hacerlo manualmente. Y ese código pues se lo pedí a ChatGPT y listo. Aquí ya tenemos entonces todas las CSVs, pero aquí vamos a tener un problema y es que, de hecho aquí yo ya tenía algunos. Bueno, da igual.
probablemente muchísimas palabras clave se van a repetir, dado que tomamos sitios web similares. Aunque aquí tengamos 797 líneas, 796 palabras clave si no contamos la cabecera, además de que no van a ser toda esta cantidad de artículos diferentes, porque muchas son el mismo artículo, pero buscadas de diferente forma, también está la parte de un artículo que hable de lo mismo en otra web. Pero esto también ya en nuestros scripts ya está pensado. Simplemente al momento de agrupar, unificar o como se llame en el script que estemos usando, siempre es lo mismo. Pues nos va a juntar todas las palabras clave y sin repetirlas, las va a eliminar cuando estén repetidas y demás para cada una de las URLs. Y así, de forma sencilla, ya logramos 217 ideas de artículos. Cuando había palabras claves similares entre dos URLs, la URL que tenía menos palabras claves era absorbida por la que tiene más, etcétera, etcétera. Y aquí ya tenemos suficientes artículos para una web de quesos. Teniendo en cuenta que es una web que solo va a hablar de quesos, tenemos bastante. Ahora, algo que voy a hacer aquí. Igual largo B a 2. Voy a contar el tamaño de esta parte, de esta celda. Enter. Doy doble clic. Organizo de menor a mayor. Enter. Para esto precisamente. Porque comúnmente las cosas más pequeñitas son o las homes, la página principal, o secciones que no nos interesan. Como eso, o a lo mejor esto es para comprar el queso. Vamos a tener que revisar. Estas, adiós, 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 adiós. Vamos a quitar esto. Y aquí vamos a revisar. En mundoquesos.com hay URLs en la que el slug solo tiene el tipo de queso. Pero ahí es para comprar ese tipo de queso o nos da información de ese tipo de queso. Ah, pues esta es la que es como un nicho. Ah, pues perfecto. Esa sí nos quedamos. 250 gramos. Esta también es la home. Adiós. Ok, son tipos de quesos. Cabezota.com, café con queso. Este también es un artículo. Aquí no va a haber mucho problema. No sé por qué hoy siento como que me carga muy lento el internet. Pero bueno, mientras funcione, está bien. O sea, es un artículo. De hecho, hay que empezar a cerrar cosas. Bombas, receta. Esto claramente no es un producto. No, pues no tenemos demasiados problemas aparentemente. Quesos sin lactosa. Solo viendo la URL pensaría que sí puede ser una categoría de productos, pero teniendo en cuenta que hay variaciones en las palabras clave, seguramente sí es un artículo. A ver, veamos. Así es. Perfecto. Pues bastante bien. Parece ser que las páginas de quesos no saben posicionar los quesos. Pues muy bien. Seguramente entre todo esto alguna aún tenemos que es transaccional, pero a simple vista ya está bastante bien filtrado sin siquiera haber filtrado lo suficiente. Esta es una categoría, así que adiós. Países, queso, Finlandia. A ver. Esto no está mal. Me gusta aún así. De hecho, a ver, la anterior, ¿cómo era? La que eliminé de categoría. Queso de Morelos. ¿Esto de qué es? ¿De aquí en México? Sí. Ok, no es un artículo, pero tenemos algo que la gente busca y tenemos los quesos de Morelos. Con lo cual, si eso se logra scrapear, también nos sirve, al igual que esto. Queso Finlandia no es un artículo, pero a partir de esta información podemos hacer el artículo de quesos de Finlandia. Y aquí está. Aquí tenemos un cachito de cada uno con el cual podemos crear el artículo. Así que nos sirve, no está mal. Hola, saludos Juan. Hola, hola. Si posicionó esto, que no posiciona el artículo ya bien hecho, pues no está mal. Lo hicimos a lo rápido y está suficientemente bien. Suficientemente bien.
A ver, ¿esto qué? ¿Estos son artículos o qué? O sea, un artículo de un blog. Ah, es que aquí es donde era combinación. Donde eran entre informacional y transaccional. Depende de cómo se scrape. Ahí vamos a decidir si nos quedamos con eso o no. Pues lo vamos a dejar así. Lógicamente fuera de directo se puede revisar mucho más y hasta haber conseguido más palabras clave, pero creo que para el directo vamos bien. Ten en cuenta el ritmo que debe de llevar un directo. Aquí ya estamos notando las primeras cosas y es que aparentemente una web no nos deja scrapearla. De hecho aquí voy a hacer algo, detener. Sí, estábamos scrapeando y a ver si no nos bloquea la web. Pero aquí hubo un detalle y es que yo hice un cambio. Y aunque no lo hubiera hecho, originalmente seguramente iban a estar muchas de las URLs de una web y luego de otra y luego de otra y luego de otra. Aquí yo organicé de menor a mayor URL y vemos que eso ocasionó que haya mucho mundodequesos.com al inicio. ¿Y eso qué problema tiene? Ninguno, pero para evitar problemas vamos a hacer lo siguiente. Igual aleatorio. Generamos números aleatorios y organizamos de menor a mayor. ¿Esto con qué fin? Simplemente de desorganizar toda la lista y que al momento del scrapeo no se haga primero todo lo de un dominio y luego lo de otro dominio, sino que esté muy variado y así evitamos que nos bloquee la web, alguna de ellas, por intentar hacer tantas consultas a la vez a su dominio. Solo porque lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, no sería necesario. Vemos que algunas parece que no se va a poder. Ah, ojo, estos scripts intentan hasta 3 veces por URL. Hola, ¿cuál de tus webs nicho tiene más tráfico hasta el momento? Como por qué diría en lo que mejor me va para tener competencia. Ahí pues estamos scrapeando, ok. También de esta scrapeada vamos a poder filtrar un poco más. En primer lugar, porque algunos ni siquiera se van a poder scrapear. Y en segundo lugar, porque a partir del tipo de título o el tamaño del título y del artículo, podremos saber si son específicamente artículos de un blog, artículos informacionales o productos dentro de una web. Parece que sí se van a lograr scrapear todos. Bueno, ahí ya le está costando ese, no quiere cargar, a lo mejor ya nos bloqueó la web. Pero de 212 URLs parece que sí vamos a lograr scrapear todas, aun cuando en un inicio como que no quiso, pero es que recordemos que reintenta 3 veces. Pues parece que ese artículo ya no se deja. Ah, pues sí, logramos scrapear todo, genial. Ahora, vamos a ver qué tipo de cosas scrapeamos. Aquí la primera revisión que hago es con la tecla control y con las flechitas del teclado, ir control, flechita hacia abajo, ok. ¿Por qué? Porque nos detiene, nos lleva hasta el tope. Si hubiera alguna línea vacía, al hacer eso, control flechita hacia arriba, nos detuviera. Y así, a ver, aquí porque no tiene nada. Así está completo. Keywords todas tienen. Título, en todas se scrapeó título. Sí. En artículo, en todas se scrapeó artículo. No. Nos detuvo aquí. Esta está vacía. Ok, entonces no todo está bien ahí. Y otro detalle, esto. En algunas no se scrapeó lo que se tenía que scrapear. No solo eso, sino que hay veces que ciertas páginas están tan mal hechas en cuanto a arquitectura, HTML y SEO, que va a haber veces en las que el H1, en vez de ser el título del artículo, es el título de la web. Así que vamos a revisar eso. Pero antes de eso, vamos a cortar esto y esta columna la vamos a organizar alfabéticamente. Da igual. Simplemente el objetivo es que hasta abajo, control flechita hacia abajo, nos deje los artículos que no tienen nada. Este sí tiene texto, casi nada, por cierto, y este ya no tiene nada. Aquí, aquí juntaríamos todos los que no tienen nada escrito. Ahora, vimos que hay varios de usamos, cookies, quién sabe qué. Ah, bueno, también podemos revisar la siguiente columna a ver si realmente está vacía, si no se desbordó algún dato de las anteriores celdas.
En cosas como estas, usamos cookies en nuestro sitio web. Ok. Brocheta de salchicha y queso. El título y la palabra clave es suficiente para que un modelo de lenguaje nos haga el artículo sobre eso, teniendo en cuenta que son temáticas muy informacionales y que una brocheta de salchicha y queso siempre se ha podido hacer igual. No es algo que este año haya cambiado. Así que cualquier modelo de lenguaje lo puede hacer suficientemente bien. Ah, aquí está lo que comentaba del H1. Mundo Quesos, en vez de posicionarnos directamente, en vez de que el H1 sea el título del artículo, el H1 fue el título de la web. Hay webs que están muy mal hechas y posicionan. Mm, pues no lo veo tan. Ah, bueno, vamos a hacer una última revisión. Igual largo B de 2. Vamos a contar el número de caracteres que hay en la columna del artículo, de menor a mayor. Modelos, archivos. Ah, estas son las que eran precisamente como categorías. Así que no hay tanta información, pero no importa, nos sirve para a partir de eso intentar hacer el artículo. Pero es que no nos escapeó todos, nos escapeó solo el cachito de uno de los artículos, no de todos. Ok, entonces todo lo de Mundo Quesos. Usamos cookies. ¿Esta web utiliza cookies? No, pues no. Hubo muchas webs. Vemos aquí precisamente por qué intentamos atacar este nicho, porque es un nicho que no tiene ya una web súper bien realizada. Están tan mal hechas algunas de ellas que nuestro código falla en scrapear el artículo. Pero es que no es que nuestro código falle, es que la web tiene una mala estructura como para que se entienda que esto es el artículo. Y así como nuestro script no determinó correctamente cuál es el artículo, también a los motores de búsqueda les puede costar. Así que hasta estas webs mal hechas se están posicionando. Aquí una forma sencilla, en todo caso, si no queremos batallar para el directo, es eliminar las palabras clave que tiene las filas que tienen poco contenido. Y ya con eso nos libraríamos de muchas. De lo contrario, también dependiendo de cómo hagamos el prompt, podemos subsanar un poco. Si el prompt dice, y crea un artículo para este título, pues a lo mejor aunque acá dijera cosas que no tienen sentido, de todos modos con esto nos va a servir. Solo que no va a tener demasiado contexto adicional. Qué sé yo, ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí para el directo, pues quizá lo mejor sea quitar todas esas. Ay, es que toda la de Mundo Quesos tiene como título Mundo Quesos. Eh, no hay productos encontrados. Vemos que hay URLs posicionadas para las que ni siquiera hay contenido. Comúnmente, un buen filtro para esto sería eliminar todos aquellos que tengan menos de 3000 caracteres, porque comúnmente son artículos que van a tener menos de 600 palabras o algo así. Pero es que en esta web es muy variado, y además de que si quitamos todo lo que es de menos de 3000 caracteres, nos vamos a quedar hasta con menos de 100 artículos. Sería cosa de revisar, lógicamente. Pero bueno, no nos vamos a complicar, y todo lo que sea menor a 2000 lo eliminamos y listo. Esto es hacer verdaderamente una investigación de palabras clave, un verdadero keyword research. A pesar de ser automático, aquí requeriría trabajo, pero por eso precisamente este es un buen nicho a atacar, porque requiere algo de trabajo manual, aunque no tanto. ¿Y por qué requiere algo de trabajo manual? Porque no hay una web que ya nos dé todo listo para scrapear o para basarnos en sus palabras clave o lo que sea. Pero bueno, ahí ya nos quedamos con unas que nos pueden servir. Ahora, para la categorización, aquí sí vamos a tener un problema, porque ¿cómo vamos a categorizar?
contenidos en las que algunos sus títulos ni siquiera son buenos. En algunos los títulos eran Mundo Quesos. Vamos a ver con el prompt actual y demás cómo nos scrapearía esto. Ni siquiera tengo FI4. Ahora te hago cambios en esta. Sí tengo FI4. Sí, perfecto. Vamos a intentar categorizar con FI4. Esto puede ser con Gemini, puede ser con GPT, da igual, ya sabemos. Lo que esté a nuestro alcance y que queramos utilizar. Ahí, con el prompt que tenemos aquí, escribe una lista de las categorías de la siguiente lista. Luego están los títulos. Responde únicamente con solo una breve lista de viñetas. Comienza cada línea con, asegúrate de que cada bla 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 bla. Estas son las categorías que nos hizo. Porque aquí aparece doble vez. Porque seguramente en el código tengo que me muestre el resultado, la respuesta que nos da el modelo de lenguaje y después cómo yo la transformo, que es cómo se guarda, ya sin los guiones medios. Aquí hay un print y aquí está el otro. Sí, exactamente. Imprimimos la respuesta y después ya después de que le quitamos los guiones medio y demás. Ok, pero eso solo es como lo mostramos en pantalla. Acá está recetas y combinaciones, tipos de queso, historias y curiosidades. Quizás son demasiadas categorías para una web tan pequeña, pero bueno. Categorizar está bien y ahora nos vamos a redactar. Aquí de hecho hice un cambio. No recuerdo si este lo vimos en directo o no. Este cambio en el código, esta pequeña variación, lo único que hace, además de lo de siempre, resumen, títulos, subtítulos, artículo, descripción, categoría, más o menos la misma estructura que seguimos siempre. Otra cosa que aquí nos hace es ir guardando en un archivo .json, en un .json, el system y el user que nosotros le damos en conjunto con el assistant. O sea, se nos va a generar dataset, además de guardarnos los artículos, nos va a guardar un dataset que podemos utilizar de respuestas como ejemplo, si lo hacemos con un modelo que funciona bastante bien, para después con eso hacer fine tuning a un modelo más pequeño y que responda también muy bien para esa tarea. Solo aquí hay un detalle con esa modificación que tengo. De ahí en más funciona igual. Lo único es este cambio, que está a guardar conversación. El prompt que formamos aquí en chat y lo que nos da como respuesta. Pero el único mini detalle es que esto está preparado para nosotros mandarle system y user y que el modelo nos responda con assistant. Pero aquí, por ejemplo, en artículo, tengo que no solo mando system o user, en este caso solo user, sino que también tengo un cachito de la respuesta. Con lo cual, cuando se guarde, se va a guardar este user, pero el assistant que se va a guardar es solo la siguiente parte de esto, la parte que nos responde. Lo puedo quitar, de todos modos el modelo que utilicemos lo debería hacer suficientemente bien, aunque además eso del dataset es solo algo extra que tengo, no lo vamos a necesitar en este caso. Lo va a guardar, pero da igual. Eh, ¿Qué modelos tengo? Una ventaja en este caso de tener doble GPU y tener Oyama instalado en Docker es que el volumen, el disco duro virtual que utiliza, se comparte entre todos los contenedores, con lo cual el modelo que descarga aquí también está acá. Solo me ocupa una vez descargarlo y solo me ocupa una vez espacio en el almacenamiento, pero se puede ejecutar tanto en una gráfica como en la otra. Probamos con, bueno, no sé qué tal funcione. Granite 3.1 Dense 2B Instru Q4 KM. No sé qué tal funcione para los prompts que actualmente tenemos aquí, pero solo hay una forma de saberlo. Así como está preparado este script para utilizar los dos o llamas y además hacer múltiples peticiones, vamos a poder estar creando varios artículos a la vez. Aquí de hecho tengo que el número de hilos, el número de artículos simultáneos que se van a estar haciendo es el número de o llamas, que en este caso son dos, o sea, uno por cada gráfica, por dos, o sea que va a estar haciendo dos artículos por cada gráfica a la vez. Lo puedo ampliar. Veamos ahí. A ver si no explota la computadora. Porque, ok, los artículos se van a hacer en las gráficas, pero ¿quién le manda qué hacer a las gráficas? La CPU. Y estamos en directo haciendo también otras cosas.
¿Por qué una gráfica tiene todo esto ocupado y por qué la otra tiene solo esto? Porque hace rato también habíamos cargado FI4 para hacer la categorización. Todavía no se cierra FI4 y aún así ocupó el Granite 2B y en la otra pues solo está el Granite. O sea que las dos gráficas están usando Granite para crear los artículos. Aquí, como actualmente tengo preparado ese script, no puedo estar viendo en pantalla las respuestas de los modelos, pero recordemos que tengo que se vayan guardando en un archivo JSON nuestro prompt y la respuesta que estamos obteniendo. Así que aquí podemos estar viendo todo lo que se ha pedido y lo que se ha respondido. Que por cierto, en los prompts que tengo, parece que en casi nada tengo system. El system queda vacío. Los puntos más importantes del siguiente artículo. Y ahí nos hizo un resumen, ok. Y luego un breve metatítulo. En este caso, Granite tiene algo que también hacía mucho GPT 3.5 Turbo, y es que cuando le pedimos un título o lo que sea de cierta longitud, nos indica según de cuántos caracteres fue. Eso se puede eliminar con un buscar y reemplazar o cambiando el prompt o lo que sea. Que por cierto, eso comúnmente es falso, porque el modelo de lenguaje no sabe contar bien caracteres. El modelo separa las palabras no por letras, sino por tokens. Ahí apenas terminó uno completo. De entre todos los que está haciendo a la vez, que son 8, 4 y 4, cada tarjeta gráfica, apenas terminó uno completo. Pero vemos que realmente se han hecho un montón de solicitudes ya. O sea que de repente van a acabar muchos a la vez. Así que aunque aquí nos diga que va a tardar aproximadamente 3 horas 42 minutos, es falso, porque ese cálculo de aquí es teniendo en cuenta que en 2 minutos aproximadamente apenas ha terminado un artículo. Pero es que no solo ha trabajado un artículo, está trabajando 8 a la vez. Así que este cálculo de la aproximación de cuánto tiempo va a llevar es mucho menor. De hecho, ahí ya de repente ahora tenemos 4 y ya cambió a 48 minutos. Ahora cambió a 33 minutos. Así que en pocas palabras no va a tardar mucho tiempo. Tan sencillo como es. 16 minutos, dice ahora. 15 minutos. ¿Por qué? Porque en 2 minutos 51 logró hacer 8 artículos. Vamos a ver cómo están saliendo los artículos. No solo hay las respuestas, sino ya el artículo final. La palabra clave era quesos para niños. Aquí algo que también nos va a ayudar a tener mejores títulos es que aunque teníamos mundo de quesos como títulos en algunos artículos, al momento del prompt pedir el título que vamos a tomar para nuestro artículo, no solo se basa en el título, sino también en el resumen del artículo y también en las palabras clave, con lo cual el mismo resumen da un montón de contexto y las palabras clave nos van a ayudar a generar buenos títulos, aun cuando originalmente teníamos títulos horribles. Queso para niños. Queso para niños. Beneficios saludables y desarrollo ortodóntico. Vamos a copiar esto. En este caso parece que Granite con los prompts que tengo no hizo su mejor esfuerzo. No está mal, pero puede ser mejor. No, no me están gustando. Bueno, por lo menos ese no es mi favorito. Mal, mal no está, pero podemos lograr artículos mejores. ¿Por qué? Porque ese prompt probablemente lo está usando con otro modelo. Aquí hasta nos numeró los subtítulos. Ok, pero está mal solo en cuanto a estructura del artículo, no en cuanto a la información. Vemos que a pesar de que teníamos todo tipo de artículos en los cuales basarnos, la información es correcta. O sea, sí tiene que ver con quesos y demás. Perfecto, entonces vamos a detenerlo. Y o cambiamos de modelo o cambiamos de prompts, o ambas. Ya sabemos cómo funciona esto. En este caso vamos simplemente a... pues ya sé. Eh, ¿Cuánto rato llevamos en directo? Tampoco quiero que se haga tan largo. 1 hora 16 minutos. Hacemos ingeniería de prompts para lograr que este modelo responda bien, cuando ya le hemos hecho responder bien en directos pasados.
en OpenWebUI, a lo rápido lo habíamos hecho. O cambiamos de modelo o usamos GPT. De todos modos, estos artículos al final ni los voy a utilizar. Solo fue como un buen ejemplo para el directo. Y este es un buen nicho que se puede hacer, pero más detenidamente. Eh, ok, aquí llevamos una hora. Más detenidamente sería no hablar, pero esa hora aprovecharla 100% en ver más lo de las palabras clave y todo eso, que es lo importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por cierto, solo antes de continuar. ¿Cómo se llama? Artificialanalysis.ai. En esta web, que es una de las muchas en las que tenemos benchmark y tops de se supone cuáles modelos funcionan mejor, ya está FI 4 y está entre los mejores. Vemos aquí que FI 4 es superior según las evaluaciones que hay aquí dentro. Según es superior a Claude 3.5 Sonnet, que no lo creo en lo más mínimo, a GPT-4 Turbo, que no lo creo, a Nova Pro, a Llama 3.3, que no lo creo. Simplemente es un buen modelo y se le puede sacar mucho provecho, pero es más fácil que estos respondan bien a que este responda bien. No significa que es malo. Significa que sí, en algunas cosas es bueno, similar o superior, pero creo que en general es inferior, solo que se le puede sacar mucho jugo sabiendo aplicar los prompts. Solo quiero revisar que todo funcione. Y de hecho, mientras que aquí aparece por encima de un montón de otros modelos, seguramente si vamos a otro leaderboard va a estar mucho peor. Vamos a buscar, por ejemplo, en este, solo los modelos oficiales. Microsoft, o sea, no fine tunings. Pero pues si busco esto ya no me salen los demás. Así como. Aquí se supone que están 432 modelos, los mejores, oficiales, no fine tunings, o sea, los originales. Veo los Llama 70B, veo los Quen, ¿y dónde está FI 4? Aquí. ¿Significa que esta gráfica es más real? No, significa que a ninguna hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque así como aquí FI 4 aparenta ser muy malo y acá aparenta ser muy bueno, también tenemos un caso contrario y es que FI 3.5, ¿dónde está? Nos aparece como un muy buen modelo superior a otros para los cuales ni siquiera es superior. Por ejemplo, yo preferiría usar Llama 3.23b que FI 3.5. Preferiría usar Gema 2.2b que FI 3.5. Y de hecho ese es más pequeño, los Gema y Granite están acá. Este tiene un promedio de 21, este tiene un promedio de 27, se supone. Así que ya sabemos cómo funciona esto de los... De saber cuál modelo es mejor, pues solo probándolo, para ver si para lo que hacemos funciona bien. Porque que un benchmark nos dé la respuesta absoluta es muy complicado. Vamos a ver aquí en el leaderboard de... Creo que aquí ni lo han agregado. Pero sí, en general, pues cada benchmark lo marca diferente. Así que lo mejor es probar. De todos modos, es un excelente modelo. En muchas cosas es a la par o superior a GPT-4o y a GPT-4o mini. Hola, bro. Hola, hola. Muy bien, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, solo para... Bueno, ya vimos cómo hacerlo en local. Ok. Y si lo quisiera transformar este script como muchos que tenemos para usar GPT, pues sencillo. Quito esto de Oyama, que simplemente era para variar de servidor de Oyama. Esto también, que es para variar de servidor de Oyama. Indicamos aquí el modelo de GPT-4 mini, por ejemplo. Y aquí quitamos esta parte para que no se conecte a esa URL local en la que tenemos un servidor estilo OpenAI con Oyama, sino que se conecte al servidor de OpenAI y aquí tendríamos que poner nuestra API key.
recuerdo, esperen un momento, que en uno de los scripts tenía una forma para que no se vea, así es, la API key, sino que la tengo agregada como variable de entorno de mi sistema y así no pasa nada si la muestro aquí, porque no es la API key, es solo hacia dónde va a buscar la API key. Muy bien, simplemente que del sistema, del entorno, busque el valor que se llama OpenAI API key. Y aquí veo que en alguna parte tengo un error. Ah, aquí, ¿por qué? Ah, ya sé, ¿por qué aquí tengo este error? Porque en esta línea se llama OpenAI y acá estamos intentando acceder a client. Entonces, o lo cambio aquí o lo cambio en el otro lado, simplemente que coincida. Client, client. Y ahora nos marca otro error por acá. En el número de hilos teníamos que el número de servidores de Oyama por 4. Ya no tenemos servidores de Oyama. Vamos a poner 64 peticiones a la vez. Va a intentar hacer 64 artículos a la vez con GPT-4o mini. Mismos prompts, mucho mejor modelo. Ahora, no significa que va a responder bien. Significa que es más probable que responda bien. Pero de todos modos, siempre debemos adaptar los prompts al modelo. De hecho, cuando llego a utilizar Gemini 1.5 Pro, es suficientemente superior a GPT-4o mini como para que los prompts de GPT-4o mini funcionen en Gemini 1.5 Pro y no. A pesar de que es mejor modelo, le tengo que indicar los prompts de otra forma, si no, no funciona bien. O me hace un montón de texto en negritas o demás. Ya sabemos que no solo el modelo debe ser bueno, sino hay que saberle hablar al modelo. Aquí entonces estamos haciendo 64 artículos en simultáneo, con lo cual de repente esta línea va a aumentar muchísimo. Y aquí estamos obteniendo todos los prompts, por si lo quisiéramos usar después para hacer fine tuning a un modelo. Si puse GPT-4 mini, ¿verdad? Sí. Ahí solo es esperar. Ya terminó uno, ya terminaron dos, ya terminaron tres. Oh, esto no. Esto. Aquí vemos la diferencia, como en este caso nos está haciendo artículos gigantes GPT con esos prompts, aunque no necesariamente buenos. Veo aquí que hasta puso H5, comúnmente me gusta máximo H3. Los títulos sí están mejor, así que ya solo sería tener nuestros prompts y el modelo que vamos a utilizar bien ajustado, ambas cosas. Las descripciones también están bien. La elección de categoría sí, seguramente eso también lo hacía bien hasta el Granite, no es tan complicado elegir una categoría. Por lo menos que responda con una. Que elija la correcta es otra cosa, pero que responda con una. Y pues sí, aquí estamos obteniendo artículos mucho más extensos, aunque no necesariamente es lo que quisiera. Depende mucho. Tenemos que revisar lógicamente más a fondo el tipo de nicho y el tipo de prompt para el tipo de modelo. Porque hay mucho título y subtítulo. Sí, artículos grandes, pero no son mis favoritos con esta estructura. Así que, pues listo, aquí ya vimos cómo hacer la parte de la investigación de las palabras clave, dado que comúnmente hacemos, y ahí todo este que le pedimos a GPT para terminar eliminándolo. ¿Qué decía? Vimos una de las partes importantes que a veces no le damos tanta relevancia aquí en el canal, que es no solo el darle clic en ejecutar el script, sino en la elección del nicho, el cómo ver lo de las palabras clave y demás. Que no soy un experto en ello, además de que lo vimos muy por encima. Pero seguramente a alguien le sirve, a alguien le interesa. Y ahora, solo para recordar lo de siempre, que no hace falta pagar y que no hace falta utilizar un supermodelo, vamos ahora a probar algún modelo pequeño de nuevo e intentar hacer prompts decentes. Para, así como vimos que en este caso, con los prompts que teníamos, ninguno de los dos modelos respondió 100% bien, pues ahora, sin importar que sea un supermodelo, teniendo prompts correctos, va a responder bien. Porque de todos modos siempre le pasamos contexto. La información debería ser verídica porque le pasamos información que ya está posicionada. No es que el modelo se la invente. Lo único que queremos que el modelo haga es darle cierto formato
a ese texto. Venimos hacia OpenWebUI. Tengo aquí Granite. Ah, por cierto, acaba de salir una nueva versión de Oyama, que es la 0.5.5. Ya la sacaron como versión estable. Ayer y días pasados, la más reciente que podíamos bajar era la punto .4. Ya cambió a la punto .5. Ya es versión estable. Y pues, entre los cambios que hubo, aquí nos indica qué cambios hubo de corrección de errores y qué modelos ahora son compatibles. Más o menos, porque esto ya era compatible desde antes de la actualización. Aquí solo una cosa, y es que actualmente hay algo muy interesante. Parece que la Unión Europea y distintos países, también como Estados Unidos, se están poniendo demasiado las pilas en cuanto a leyes que regularicen, que normalicen, que hagan algo con los derechos intelectuales y demás, y que den mayor responsabilidad a las personas que hacen modelos de inteligencia artificial. Con lo cual va a ser un poco más estricto. Casi que a partir de este año no, a partir del siguiente, en cuestión de con qué datos se entrenan los modelos, qué tipo de respuestas dan y si el creador de la IA se debe hacer responsable o no. Y no solo el creador de la IA, sino que si tú incluyes esa IA en algún servicio, pues no le debes de dar la responsabilidad, por ejemplo, no, pues el modelo es de GPT, sino que tú también debes de estar consciente y también tienes parte de la culpa si la IA hace cosas malas, qué sé yo, bla, bla, bla. Y con todo esto han estado saliendo nuevos modelos muy interesantes, en este caso de la mano de, ¿cómo se llama esta gente? De Allen AI o AI 2, que son modelos. Actualmente en cuanto a modelos de lenguaje, teníamos muchos que decíamos código abierto, pero que realmente no son código abierto. No tenemos el código. No tenemos cómo se realizó el entrenamiento. No tenemos con qué datos se realizó. Sino que lo único que teníamos era, pues, el modelo para poderlo ejecutar. Los pesos abiertos y lo podíamos modificar, pero no sabíamos, era como una caja negra que no sabemos en el fondo cómo están hechos. Pues actualmente ya esta gente de AI 2 están creando modelos muy interesantes que no solo son 100% abiertos, sino que además funcionan bien. eh, en la que está toda la investigación, todos los papers, todo lo que hicieron para lograr el modelo está en abierto. Y tenemos tanto modelos multimodales como quién sabe qué, y luego dentro de los modelos de lenguaje tenemos estos modelos que están muy a la par de Llama 3.18b. Estos son un poquito más pequeñitos, tenemos mezcla de expertos, tenemos de todo, pero no solo el modelo, sino tenemos los modelos, tenemos los datos con los que fueron entrenados, o sea, el dataset, toda la información. Tenemos todo el entrenamiento, tenemos las evaluaciones que se le hicieron, etcétera, etcétera. O sea, un modelo verdaderamente open source, verdaderamente código abierto, no simplemente tener el modelo y poderlo descargar. ¿Por qué está surgiendo esto? Precisamente por lo que comentaba, de que se van a poner más estrictos en cuanto a leyes y demás. Y de todos modos esto sirve bastante porque que salga un llama bastante bueno, sí, ayuda a que haya modelos en abierto que podamos utilizar y modificar y demás, pero a partir de esa base que no sabemos en el fondo cómo fue hecho a 100%. Mientras que aquí, ojalá y dure mucho esta gente, que no tenga muchos problemas económicos por intentar dar todo tan abierto. Y aquí tenemos toda la información, todo, con lo cual no solo podemos crear un modelo con la arquitectura llama, o no solo podemos hacer fine tuning a un modelo llama, sino que ahora tenemos investigaciones completas desde cero. Podemos descargar todo el texto con el que el modelo fue entrenado. Podemos tener todo, repito, todo, no solo el modelo y pues quién sabe cómo lo hicieron, pero ahí está para que lo utilicen. Aquí está toda esa información y repito, además de que es muy variado en cuanto a todas las investigaciones y toda la información que nos dan, porque básicamente podemos replicar tenemos la receta completa para volver a hacer el mismo modelo. Eh, no solo tenemos eso, sino que además tenemos variaciones. Tenemos estos modelos que son de 7 y de 13B, que fueron entrenados en 5 trillones de tokens, muy similar a
modelos de pesos abiertos como llama 3.18b. Estos son más pequeños, creo que hay de 7 y de 3 o algo así, billones de parámetros. Y también tenemos en mezcla de expertos, en Mixture of Experts, también modelos creados desde cero con esa arquitectura. Esto es algo más técnico que no tiene que ver con nichos, pero que a todos nos va a ayudar. Y para empezar, porque no hay de otra, y esto es lo que se va a tener que hacer más a futuro, más transparentes en cómo crean todos los modelos. Y de hecho, estos modelos ya están dentro de Llama, si mal no recuerdo, están los Olmo y también los Tulu, así es. Tenemos 8B y 70B, que es el equivalente a Llama 3.18B y 70B, pero 100% en abierto. Y también los Olmo. Y pues nos dan las evaluaciones y demás. O sea que si queremos algo 100% abierto, lo podemos ejecutar. Y no solo lo podemos ejecutar, sino que toda esa investigación va a servir para que haya nuevos modelos, no solo de grandes compañías. Al igual que con lo de DeepSeek. El DeepSeek V3 no solo es un modelo excelente, que está a la altura de grandes modelos privados y de que es una mezcla de expertos, sino que además se logró un modelo así de bueno, aun cuando es un modelo chino, y eso que tiene de bueno o de malo, pues que Estados Unidos tiene muchos limitantes en cuanto a cuánto, cuántos y qué tipo de productos se le pueden vender a China para entrenar modelos. Con lo cual, sin tener cosas súper increíbles, data centers con miles, millones de gráficas y quién sabe qué tanto, y lograron estar en la posición 7 con un modelo mezcla de expertos grandísimo, súper bueno, a la altura de muchos de paga. Aquí aparentemente hasta superior a O1 Mini. Sabemos que esto no es 100% exacto, pero bueno, aquí vemos que es un muy, muy buen modelo y que fue creado ni siquiera con tanto hardware como las compañías privadas. Vamos a ver aquí qué nos mencionan. ¿Esto a qué nos lleva? Ya terminando un poco con cosas más técnicas, de que yo cada vez estoy más seguro de que OpenAI va a dejar de existir en algún momento. Ahorita está en su punto máximo, pienso yo que va a ir hacia abajo por varias cosas. En primera, porque hay mucha competencia, porque requieren demasiado dinero para sus investigaciones. Aunque haya muchas rondas de inversión y muchos inversionistas, se supone que les prometieron beneficios hasta después del 2029. Y por ejemplo, que Microsoft va a poder seguir utilizando GPT hasta que logren la AGI, la inteligencia artificial general. ¿Y cómo se puede saber qué es la inteligencia artificial general? Se supone que es una inteligencia artificial en la que en cualquier tema sepa más que cualquier persona. ¿Cómo se puede evaluar eso? ¿Cómo un humano puede saber que sabe más que nosotros? Si va a saber más que nosotros. Pues ahí la cosa rara, que el acuerdo que tienen entre Microsoft y OpenAI es que hasta que la inteligencia artificial de OpenAI logre generar por sí sola, o sea, no de una persona trabajando con esa inteligencia artificial, sino que por sí sola, logre generar más de 100 mil millones de dólares. ¿Cómo? Da igual. Prácticamente en ese acuerdo da igual la forma en la que lo genere, pero que genere esa cantidad de dinero. Así que hay cosas ahí medio raras. Y además de si se supone de que llega a ser más inteligente que nosotros, se supone. ¿Cómo es que la controlaríamos? Si actualmente, aunque tengan sabe cuántos sistemas de seguridad y quién sabe qué tanto para que no respondan cosas malas, aun cuando nosotros seguimos siendo más inteligentes que la IA, logra hacer cosas malas, no logramos controlarla al 100%, ahora cuando se supone que sea más inteligente que nosotros, todo eso de regulaciones, de dinero y de quién sabe qué tanto y de la competencia y demás, hacen que cada vez esté más seguro de que OpenAI va a desaparecer. Va a terminar siendo... Yo antes comentaba que como Netflix, de lo bonito de Netflix es que era un lugar en el que pagabas y tenías todo. Ahora Netflix ya nadie se acuerda de él. Solo se usa como ejemplo. Ah, es como Netflix.
pero hay muchos sistemas similares o superiores o lo que sea. Creo yo que OpenAI eso le está pasando ya justo ahora y que en unos cuantos años ya ni a ese punto será relevante. Serán los que iniciaron, los que lograron un gran avance. Bueno, no iniciaron, pero fueron muy relevantes en ser tan superiores de la nada y ya. No creo que duren mucho más por muchos temas legales. Se viene Skynet. Ahí quién sabe qué va a pasar con todo eso, porque es lo que menciono. Si actualmente no se puede controlar 100% las respuestas que da, ahora cuando se supone que sea más listo que nosotros en todos los temas, ¿cómo vamos a controlar algo que sea más listo que nosotros? Pero dejando de lado todo eso, sí, triste por OpenAI, pero genial por el código abierto, por las cosas en abierto. Porque aunque ahora quieran poner un montón de bloqueos y todo, pues es más fácil bloquear a una empresa de no, no hagas tal, a bloquear todo el mundo intentando hacer modelos. ¿Cómo vas a controlar a cada uno en su casa haciendo fine tunings y demás? Así que afortunadamente, de todos modos, pienso yo que van a seguir saliendo modelos en abierto, completamente abiertos o de pesos abiertos y demás, que tengan un buen rendimiento. Eso es lo bueno, pero triste por OpenAI. Y ya, suficiente por hoy. Ya vimos los temas que queríamos tratar. Según yo, hasta ahí vamos a aquí preparar prompts y demás para Granite, pero creo que ya es salirnos mucho del tema, ya cambiamos mucho de tema y demás. De todos modos, ya vimos en directos pasados que con Granite 3.1 Dense 2B Instruct hace unos 2 o 3 directos. Sin demasiado batallar, lográbamos muy buenos resultados casi a la primera. Con los primeros prompts que íbamos armando, lográbamos buenas cosas. Y con esto no estoy diciendo que este es un modelo excelente. Estoy diciendo que a modelos pequeños, a muchos se les puede sacar mucho provecho. A otros no. Si son malos, pues no. Pero comúnmente sí. Y más para simplemente hacer artículos. Se supone que los modelos más pequeños saben resumir. Nosotros resumimos y ampliamos. O sea, simplemente aún es como reescribir texto. Lo tenemos de una forma y lo escribimos en otra. No hacemos cálculos complejos, no hacemos códigos complejos ni razonamientos complejos con modelos de lenguaje. Así que no hace falta modelos muy, muy grandes. Y las gráficas de 12 gigabytes siguen siendo muy buenas. Muy bien, con eso creo que ya tenemos suficiente por el día de hoy. Vimos el tema de la investigación de los nichos y demás, que es lo que se supone que nos debería de interesar en este canal. Y ya ahorita terminamos hablando de cosas más técnicas en cuanto a desarrollo y en cuanto a lo que creo que le puede pasar a OpenAI. ¿Quién sabe? Soy un loco calvo que nomás está diciendo aquí cosas enfrente de su computadora, pero sabe. La ventaja es que opciones hay de sobra y que las podemos aprovechar. Muchas gracias por haber estado en este directo. Ojalá y les haya llamado la atención, les haya entretenido y les haya servido. Principalmente la parte de lo que vimos del keyword research y demás. Seguramente alguno va a querer hacer una web de quesos. Pero bueno, si bien quizás sería inteligente hacerlo, no van a ser los únicos que quizá lo intenten. Y no solo intentar hacer una web de quesos, sino lograr nichos similares. No solo ese. Así que de nuevo, muchas gracias y nos estaremos viendo aquí muy pronto. Mirta dice gracias Juan, gracias a ustedes. Y de nuevo, digo muchas gracias siempre, pero en serio muchas gracias. Y goodbye.